Médicos, ¿cómo le dices a un paciente que su enfermedad no tiene cura? Mi esposo recibió un diagnóstico de leucemia a los 26 años. Pasó por 5 sesiones de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. Lamentablemente, su cuerpo no aceptó el trasplante y tuvo que permanecer en el hospital. Después de 4 semanas de lo que se sintió como una espera interminable para que las cosas mejoraran, llevé al médico a un lado para preguntarle cuál era el plan. Estábamos sentados en una sala de espera, y ella se puso la cabeza entre las manos mientras me decía que no iba a sobrevivir. Ni siquiera pudo mirarme, y mucho menos decirle a mi esposo que iba a partir. Prácticamente me dejó toda la presión de decírselo yo. Tuve que regresar a la habitación sola y decírselo. Nunca olvidaré ese momento en que se lo conté. El miedo en sus ojos me perseguirá para siempre. Lo que lo hizo aún peor fue que me invadió un pánico extremo. Todo lo relacionado con la enfermedad realmente creó esto, pero ahora vomito de manera incontrolable cuando me pongo muy ansiosa. Vomité 5 veces en 20 minutos después de decírselo. Mi náusea era tan intensa que tuve que manejar hasta casa para conseguir mis medicamentos de emergencia, ya que el hospital no pudo ayudarme, así que tuve que dejarlo y manejar 2 horas, ida y vuelta, aproximadamente 30 minutos después de decirle que iba a partir. Todo fue extremadamente traumático. La única bendición fue que pude llevarlo a casa por un poco más de una semana. Odiaba el hospital y solo quería volver a casa y estar conmigo. Lo cuidé bien hasta que partió en mis brazos. Habiendo pasado por esto con mi padre, desearía que lo hubieran hecho mejor. Mi padre tenía cáncer pancreático en etapa 4. Se puso amarillo y lo llevamos al hospital. Lo atendieron de inmediato en la sala de urgencias cuando llegamos. Nos recibieron 6 enfermeras y 2 doctores, todos lucían sombríos y ni siquiera lo habían examinado. Le dijeron a él y a mi mamá que entraran a la habitación para cambiarse y me apartaron a mí, diciéndome: «Oye, no necesitamos hacerle pruebas, sabemos que está mal, y no es bueno». Y me dieron su diagnóstico y pronóstico. 6 meses, él duró poco más de 2. Fueron excelentes y solidarios. Me abrazaron mientras me desmoronaba en medio de la habitación a la que me llevaron. Me preguntaron cómo debían comunicárselo a él y a ella. Mientras me recomponía, todos entramos y lo dijeron de la misma manera, muy directos. Tenía que someterse a una cirugía para aliviar un tumor que estaba comprimiendo su conducto biliar en el hígado, mediante un stent. El problema que tuve fue que no verificaron la comprensión del diagnóstico de ninguno de los dos. Así que la semana siguiente fuimos al oncólogo, y él recibió el mismo diagnóstico y pronóstico. Y pensaron que iba a estar bien en un par de meses con algo de quimioterapia. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, tuve que tener la difícil conversación con ambos, cuando él empezó a preguntar por qué no se sentía mejor. Tuve que ser franco con él y decirle: «Oye, tienes 72 tumores esparcidos por todo tu cuerpo, el más pequeño es del tamaño de una pelota de golf y el más grande es de un melón, te dieron 6 meses de vida hace 2 meses, ¿no entendiste eso?». Él dijo que no, que pensaba que tenía una oportunidad. Se sentía mal con la quimioterapia, y realmente no quería hacerlo ya que no había una posibilidad de que ayudara, así que decidió no continuar. Se fue 2 semanas después. Me siento responsable de que no viviera otros 4 meses, porque le quité su esperanza. Me duele cada día. Pasé por ello como espectadora junto a mi madre este verano, mientras ella recibía un diagnóstico de una enfermedad terminal. En septiembre, ella estaba en un hospicio, y el médico se sentó al lado de su cama, yo y mi esposo del otro lado, y le dijo con suavidad pero también de manera directa que ella podría marcharse en unos pocos días y, como máximo, en un par de semanas. Fue muy amable en su enfoque, muy tranquilizador, pero también no se anduvo con rodeos, y simplemente le explicó exactamente cómo estaba la situación. Se tomó el tiempo para responder preguntas, tanto de mi parte como de la suya. Explicó lo mejor que pudo cómo serían las cosas en adelante, qué podían hacer por ella, por mí, etc. Estábamos bien informados y ella también. En general, tuvimos muy buenas experiencias con todo el personal, que siempre tenía el mismo enfoque amable pero directo. Me alegra porque mi mamá y yo nunca tuvimos falsas esperanzas de que las cosas estarían bien, de que ella se recuperaría de alguna manera y que todo era solo un malentendido. Eso me ayudó, especialmente a mí, a aceptar que iba a suceder y que no podía cambiarlo. Pude sortear un poco la etapa de ira del duelo. Ella partió 4 días después, el 17 de septiembre. La forma en que manejamos la muerte aquí en los Estados Unidos es casi tabú. La comunidad médica simplemente trata a los pacientes y continúa haciéndolo incluso cuando se enfrentan a la muerte inevitable.
Nadie quiere hablar sobre el final. Observé a los doctores evitar hablar con mi padre de 88 años, quien tenía insuficiencia renal y congestión cardíaca, desvaneciéndose lentamente mientras pasaba de un hospital a centros de rehabilitación y de regreso. Finalmente, cuando entró el hospicio, pudimos obtener respuestas claras sobre el desenlace y tener una conversación franca con mi papá. Ellos preguntaron si quería dar la noticia y acepté. Dado que él fue un jugador de béisbol universitario y semiprofesional en las décadas de 1940 y 1950, y el béisbol es algo en lo que compartimos un vínculo, se lo comuniqué en términos de béisbol. Le dije: papá, es la última entrada. Con todo y cuenta completa, estás abajo por un par de carreras y están trayendo al lanzador de fuego. ¿No creo que esto termine bien? El juego está por terminar. Le pregunté si quería continuar con los tratamientos o solo estar cómodo. Él movió la cabeza indicando que prefería estar cómodo. Falleció unos días después. Nos sentimos decepcionados por los doctores, por no haber tenido esta conversación con nosotros. Fue triste ver cómo le realizaban pruebas, conectado a máquinas, pasando de una instalación a otra cuando claramente él estaba al final de su camino. Estaremos eternamente agradecidos, con el hospicio, por ayudar a que el final llegara con dignidad y paz para él. Quiero responder a esto como alguien que recibió tales noticias sobre mi hija. El médico que me dio la noticia lo dijo de forma completamente directa, al grano, de manera muy dura y fría. No hubo ningún tipo de preparación, cero empatía, muy monótono. Y odié esa forma de transmitir la noticia. Hasta el día de hoy, más de 2 años después, ese momento de recibir la noticia me atormenta. Me dejó en un estado de completo shock. La repentina transformación de mi mundo se sintió como una traición, y fue muy traumática. Ahora tengo miedo de asistir a cualquier cita médica, sin importar el motivo. Simplemente nunca sé si volveré a ser sorprendido de esa manera. Sentí que a este médico no le importaba en absoluto. También fue durante la pandemia de COVID, así que estuve solo recibiendo la noticia. Lo que necesitaba era un enfoque suave, amabilidad, simpatía, mostrarme que importo y que sientes pena por mí. Ayúdame a aceptar esto. No solo arrojes la noticia sobre mí, cuéntame algunos datos médicos que estoy demasiado aturdido para comprender, y luego muéstrame la puerta. Por favor, si algún médico lee esto, por favor ten en cuenta esto para tu futura manera de abordar a los pacientes. Los pacientes quieren calidez y simpatía. No soy un doctor, sino alguien que ha recibido esta noticia. Mi hija había sufrido una situación crítica y estuvo abajo demasiado tiempo. El equipo de emergencias pudo devolverle el cuerpo a la vida, pero ella se había ido. Yo lo sabía, el equipo de urgencias lo sabía, pero nadie lo diría. Hasta que llegamos a la unidad de cuidados intensivos. El médico entró en la sala de espera, y con pesar, comentó que había visto esto demasiadas veces y que ella se había ido. Dijo que podían mantener su cuerpo vivo, pero que no había nadie adentro a quien salvar. En ese momento, le dije que apagaran las máquinas. Se veía tan aliviado y sorprendido. Supongo que la mayoría de las personas no lo creerían, pero yo había estado a su lado en emergencias, y ya lo sabía. Mi hija, su mamá y yo habíamos tenido esta conversación hace tiempo, y todos acordamos que si uno de nosotros estuviera en esta posición, nunca permitiríamos que sufriera. Solo espero que cuando llegue mi momento, alguien esté ahí para tropezar con el cable y desconectarme. Solo quiero decir cuánto aprecio al médico de la unidad de cuidados intensivos por decirme la verdad sin adornos. Hizo que mi decisión estuviera mucho más clara. La ambigüedad habría hecho que un día realmente difícil fuera aún peor. Como alguien que ha perdido a ambos padres por cáncer, personalmente encontré profundamente importante conocer la cruda verdad lo antes posible. El doctor de mi padre inicialmente se mostró cauteloso con el pronóstico, hasta que finalmente le dije que no tenía tiempo para un optimismo falso, que me lo dijera claramente para saber con qué estábamos tratando. Esto me ayudó a mí y a mi papá a aprovechar el tiempo que nos quedaba de la mejor manera posible. Vi un gran documental de PBS sobre este tema exacto. Es realmente bueno, y lo he visto un par de veces porque es fascinante y morboso. No puedo recomendarlo lo suficiente. Además, toda la película está disponible gratis en YouTube. ¿Cómo hablas sobre la muerte con un ser querido que está muriendo? El doctor Atul Gawande explora la muerte, el morir, y por qué incluso los médicos tienen dificultades para discutir la mortalidad con los pacientes. En este documental nominado al Emmy, El envejecimiento y la muerte no puede solucionar esos problemas, dice el doctor Gawande. Esta película examina las relaciones entre los médicos y los pacientes que se acercan al final de la vida,
y cómo la profesión médica puede ayudar mejor a las personas a navegar por la mortalidad. El objetivo final, después de todo, no es una buena muerte, sino una buena vida hasta el último momento. Mi esposo tiene que dar diagnósticos de demencia y Alzheimer que cambian la vida de las personas todo el tiempo. Siempre le pregunto cómo lo hace y cómo logra infundir esperanza y aliento en esas reuniones, porque lo hace y sus pacientes lo adoran por eso. Su respuesta fue que todos estamos muriendo y que en algún momento todos moriremos. La mayoría de las personas no tiene idea ni un mapa de cómo será el final, pero hay una libertad en conocer y prepararse para el final. Si él puede equipar a alguien con el conocimiento y la comprensión de cómo será el resto de su vida, entonces se puede encontrar paz y libertad para vivir el resto de sus días, con tanto confort e intencionalidad como sea posible. La muerte vendrá por todos nosotros eventualmente, y Él les da a las personas la oportunidad de recibirla como a un viejo amigo, en lugar de perder tiempo y energía tratando de luchar contra lo inevitable. También ayuda que, con su especialidad, específicamente, la calidad de vida al final de la vida de las personas se ve significativamente aumentada por la rutina y la estabilidad. Él aborda estar informado del diagnóstico como un regalo para aquellos que desean establecer sistemas y procesos con el fin de garantizar que su final sea lo más pacífico y no traumático posible para los demás. Mi madre fue enfermera durante más de 30 años hasta que se jubiló hace unos 2 años. Hay 2 historias que me contó que me han acompañado a lo largo de los años. Esta es una de ellas. Ella trabajaba en un hospital rural, por lo que no contaba con muchas de las especializaciones que se encuentran en un hospital de una ciudad grande. Un día, entra una mujer que solo tiene 24 años. Ha hecho ejercicio y comido saludable toda su vida. No fumaba, bebía ni consumía sustancias. Una verdadera maravilla del estilo de vida saludable. La razón por la que llegó es porque tenía ictericia. Estaba obviamente un poco preocupada, pero debido a su estilo de vida saludable, estaba segura de que era algo que se podría corregir con antibióticos o algún otro tratamiento menor. Ve al médico, y mi memoria es un poco borrosa aquí, así que no recuerdo qué fue, pero el doctor encontró algo que sugería que podría ser potencialmente muy serio, así que decidieron llevarla a una cirugía exploratoria de inmediato. Esta mujer saludable de 24 años, que no tenía otros síntomas, tenía cáncer de hígado en etapa 4. Y según mi mamá, estaba demasiado avanzado para que cualquier tratamiento pudiera hacer algo, y le quedaban, como mucho, un par de meses de vida. El médico le dice esto a mi mamá y a las otras enfermeras, y este doctor intentó eludir la responsabilidad diciendo que era trabajo de los oncólogos dar la noticia. Pero recuerda que dije que es un hospital pequeño sin muchas especializaciones. No había oncólogo que trabajara allí. Mi mamá y las otras enfermeras le dicen al doctor que él tiene que decírselo. El médico nunca había tenido que tener una conversación así con un paciente. Así que entra en la habitación donde ella está, sale unos 30 minutos después, y él está llorando. Solo les dice a las enfermeras que tomará el resto del día libre y se va. No creo que necesite decirte lo que mi mamá comentó sobre cómo tomó la mujer la noticia. Ella regresa a casa para tratar de aprovechar al máximo el tiempo que le queda, pero no está allí mucho tiempo. Su condición se deteriora rápidamente y vuelve al hospital. No pasó ni una semana. La ingresan en cuidados paliativos y se va 10 días después. Apenas 2 semanas después de que esta mujer aparentemente saludable va al hospital, por algo que piensa será una solución fácil, sus padres están organizando su funeral. Muy triste. Entonces, ¿cómo le dicen los médicos a alguien una noticia muy mala? En el caso de ese médico, con un corazón pesado y un espíritu roto, a veces no. Cuando mi padre estuvo en el hospital, su doctor me llamó al pasillo y me dijo que no había nada más que pudieran hacer y que simplemente debería irse a casa y aprovechar los días que le quedaban. Dije que estaba bien, vayamos a decírselo. El doctor dijo que no, que tú se lo ibas a decir. Comencé a protestar vehementemente y el doctor solo se dio la vuelta y se alejó. Fui yo quien terminó teniendo que decirle a mi padre. Estaba con mi papá cuando recibió su diagnóstico de cáncer. Fue directo y breve. Tienes cáncer en el hígado. Está en la arteria principal, así que es inoperable. Con esto, junto con tu hepatitis C y cirrosis, te daría, digamos, 6 meses. ¿Tienes alguna pregunta? Papá lloró cuando salió de la habitación. No podía creer, y desestimé la estimación de 6 meses porque aún se veía saludable, y estaba lúcido. Logró vivir 4. Cumplió 59 años, un mes antes de morir.
No soy médico, pero estuve con mi madre en el hospital el día que nos dijeron que el cáncer de mi padre había regresado y que no había posibilidad de que se recuperara. La doctora manejó la situación de la mejor manera posible, pero nunca habría forma de suavizar el impacto de que yo, de 32 años, perdería a mi padre, de 63 años, y que mi madre perdería a su esposo de 38 años. La doctora manejó la situación con toda la compasión que pudo, y luego nos dejó solos para procesar lo que nos habían dicho antes de regresar, y hacernos saber que debíamos llamarla si nosotros o mi padre necesitábamos algo. Papá falleció menos de 2 horas después de que nos dieron la noticia. Estuvo en coma durante toda nuestra visita ese día y nunca recuperó la conciencia. Estoy agradecido de haber podido decirle cuánto lo amaba y que cuidaría de mi madre y mi hermana por él. Y me aferro a la creencia de que escuchó lo que le dije a través del coma. Habiendo pasado por esto con mi papá, fue directo, de manera objetiva. En el momento en que nos dijeron que estaba en un coma inducido, él tenía cáncer en etapa 4. El doctor fue honesto. Podría ser en 2 semanas o en 2 meses. No había una manera real de saberlo. Solo tuvimos 2 días. La mañana del día en que partió, el doctor nos informó que sería ese día, que sus órganos estaban fallando, que lo mantendrían con analgésicos hasta que su corazón dejara de latir. Llamamos a todos en nuestra familia. Ven ahora a despedirse. Ellos fueron compasivos, respetuosos, comprensivos. Hicieron un momento muy difícil, un poco más llevadero. Lo agradecí. Mamá estaba devastada. Todos lo estábamos. Un par de semanas después, mamá envió una canasta de frutas al personal, agradeciéndoles por todo. Mi esposo era un poco hipocondríaco, pero tenía un historial de cálculos renales, y una espalda mala con cirugía de espalda, reemplazos de rodillas, todo lo que suelen tener las personas mayores. También tendía a comer comida chatarra, así que alternaba entre el estreñimiento y diarreas explosivas, dependiendo de si se estaba automedicando con Lomotil o Mucinex. Fuimos a nuestro médico de larga data, quien pensaba que podría ser colitis por radiación debido a su tratamiento de cáncer de próstata hace 10 años. Hicieron estudios, y el viernes por la noche, cuando no había recibido una llamada de regreso sobre su sonograma, estaba convencido de que tenía una obstrucción y exigió que lo llevara a la sala de emergencias. El médico allí le dijo, debe ser bastante grave venir a una sala de emergencias a las 7 de un viernes por la noche por estreñimiento. Lo enviaron a hacer más estudios. Regresó 1 hora después, muy apenado, y dijo, no tienes una obstrucción, pero tienes alrededor de 6 tumores pequeños en el mesenterio. Es muy raro, definitivamente cáncer. Tengo una cita para ti, con un oncólogo, a las 7:30 de la mañana, el lunes por la mañana. El lunes por la mañana, ella vio las radiografías y el historial. Dijo, tienes un cáncer muy raro, muy agresivo, básicamente intratable. Tienes de 3 a 6 meses. Hay algunas cosas que podemos intentar, que te mantendrán cómodo, y que podrían extender tu vida unos meses más. Fue directa y franca. Falleció 3 meses después. Hace 11 años, a mi esposo le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y nos seguían diciendo cosas para mantenernos positivos en lugar de darnos la verdad. Incluso cuando entró a cuidados paliativos, decían, no es una sentencia de muerte, no significa que estés muriendo, tienes menos del 10% de probabilidad de vivir 5 años. ¿Qué hay de menos del 1% de probabilidad de llegar a los 6 meses? Engañadores. Él partió 5 meses después del diagnóstico. Se fue 2 semanas después de entrar a cuidados paliativos. Siento un profundo resentimiento hacia los médicos. Mi abuela estaba muriendo. Cáncer. Estaba en la etapa final. Yo era un adolescente. Sin consultarnos, el hospital dejó de intentar administrarle líquidos. Pregunté sobre eso y me dijeron, orden del médico. Exigí hablar con el doctor porque, ¿qué demonios? Entonces, en lugar de tomar un tiempo para explicarnos que hicieron esto por ella, me sacaron a la estación de enfermeros, donde el doctor básicamente me dice que sabe lo que es mejor y que es mejor dejarla ir de esta manera. Me opuse porque nunca acordamos esto, ni siquiera se nos informó. Él me respondió de manera brusca, por teléfono, está muriendo y no hay nada que podamos hacer al respecto, esto no va a cambiar. Recordaré esas palabras hasta el día en que muera. Fueron dichas en un tono que llegó a transmitir su desdén por mí, por ella, por todo. Cuando recibimos un diagnóstico fatal para nuestro hijo, los médicos parecían rehuir el tema, pasando de especialista a especialista, hasta que finalmente junté las piezas y le pregunté, entonces, ¿estás diciendo que va a vivir una vida corta con dolor y va a morir muy joven? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, es lo más probable.
Tomó un tiempo asimilarlo. También era la última cita del viernes, lo que me dejó con una sensación de acompañar a un empleado despedido fuera del edificio, al final del día, para que no cause un escándalo. No fui la doctora, fui la paciente. Tuve una abdominoplastia con liposucción en la que me perforaron el colon, pero no lo sabían. Después de 3 semanas de visitas postoperatorias 2 veces por semana, y con el personal llamándome Drama King porque mi esposo tuvo que llevarme en una silla de ruedas, él se enfrentó a ellos sobre lo enferma que estaba. Les habíamos estado informando diariamente y sabíamos que algo estaba muy mal, y que no era capaz de cuidarme. El doctor cirujano me miró y dijo, sí, no me gusta cómo se ve, y me admitió. Resultó que estaba tan deshidratada por los vómitos que mis riñones habían dejado de funcionar. Le dijeron esto a mi esposo, y él pensó que le estaban diciendo que yo iba a morir. Me pusieron una vía intravenosa, me rehidrataron, y no morí. La mayor parte del tiempo estaba casi inconsciente y despertaba rodeada de estudiantes de medicina. El hospital de Rhode Island es un hospital de enseñanza para la Universidad de Brown, y veía los nombres de los doctores y sus especialidades en sus batas blancas. Muchos oncólogos me visitaron. El segundo día en el hospital, el cirujano plástico me vio solo, y yo estaba sola. Me dijo que su hermano había fallecido debido a una reacción alérgica al Z-Pak, también conocido como acitromicina, pero no lo supieron hasta que fue demasiado tarde. Me dijo desafortunadamente que pensaba que yo también era alérgica a la acitromicina, y que lo sentía mucho, pero que eso podría ser fatal. Médicos, por favor intervengan y díganme si estaba equivocado. Y nuevamente, lo sentía mucho. Le indiqué que había tenido faringitis estreptocócica aproximadamente 30 veces, y que muchas veces me habían recetado el Z-Pak, y que no era alérgica. Estaba encantado, una gran carga de sus hombros. Aún así, tomó 3 días más descubrir que mi colon estaba perforado. No fui a una situación crítica ni morí, porque se formó un absceso que envolvía mi hígado, y tuve que tener una cirugía de emergencia para resectar mi colon. Fue entonces cuando aprendí que la cirugía de emergencia no es muy rápida. Estuve en la sala de espera durante 6 horas, porque había personas en peor estado que yo. Ese hospital era horrible. Preferiría arrastrarme antes que ser admitida allí otra vez. No soy médico, pero no hagas lo que hizo mi médico. Me trasladaron a otro hospital a las 4 de la mañana, después de estar despierto 24 horas. Me despertaron a las 6 de la mañana, para un análisis de sangre. El médico entra a las 10 de la mañana, me dice que tengo un tipo de leucemia, que es incurable, y que puede haber progresado a un estado avanzado, lo que significa que estaría en cuidados paliativos. Pero no te preocupes, volverá en unas horas o al día siguiente, para darme más información. De hecho, no regresó durante 3 días. No obtuve respuestas de nadie oficialmente, más que una enfermera de Macmillan, que me dio un folleto sobre leucemia. El lado positivo es que comencé el tratamiento al día siguiente, y mi diagnóstico oficial tomó 2 semanas. He estado en el lado receptor de esa noticia. Mi esposo me acompañó. El doctor estaba increíblemente ansioso por decírmelo, y estaba luchando con qué decir. Así que simplemente solté, ya lo sé. Los resultados fueron publicados en el portal de pacientes. Tenían muchos pañuelos de calidad hospitalaria en la sala, y eso realmente me enfureció. Al menos deberían tener algunos pañuelos suaves, Puffs o Kleenex, en la sala de «Te estás muriendo de una enfermedad debilitante». Realmente no es una respuesta a la pregunta, pero le dijeron a mi mamá que no viviría mucho tiempo, en el orden de un par de meses, mientras mi papá estaba con ella en su habitación del hospital. Yo no estaba presente. Después de que terminó y hablaron por un rato, mi papá le dijo que siempre pensó que él moriría primero. No fue lo primero que dijo, solo después de que procesaron un poco. Su respuesta: bueno, supongo que es mejor que te apresures. Comillas. No soy un experto médico, pero he pasado por esa charla. Aunque en mi caso, hay tratamiento para la insuficiencia renal que retrasa lo inevitable. Sabíamos desde el principio que los resultados serían difíciles, pero no sabíamos cuán adversos. Si mal no recuerdo, dijeron algo como, esto es lo que indican los exámenes, y eso significa que, a menos que hagamos algo ahora, podrías estar en serios problemas en aproximadamente un mes. Por eso estoy recomendando este tratamiento. Luego respondieron preguntas inmediatas, nos dejaron solos un poco para asimilar la noticia y decidir qué hacer, aunque era más una conclusión ya tomada. Y luego regresaron, respondieron algunas preguntas más, y yo estaba en la cinta transportadora que es el protocolo médico.
Obviamente, he sobrevivido hasta ahora, pero estoy en tiempo prestado. Mi pronóstico es excelente, pero nunca olvido que podría ser el último buen día pronto. Cuando fui enfermera de oncología, la respuesta era decirle a las personas lo antes posible y hablar de ello con frecuencia. No siempre fue así cuando comencé. Las personas con cáncer de páncreas se sentían devastadas al enterarse de su pronóstico, generalmente cuando múltiples tipos de tratamiento fallaban. Otras veces, se aferraban a una falsa esperanza de que un tumor había disminuido 1 pulgada, a pesar de que su enfermedad se estaba propagando. Las personas necesitan tiempo para procesar esta información. A veces, necesitan escuchar información médica 10 veces o más antes de que realmente lo comprendan. No esperes que alguien asimile malas noticias solo porque se lo dijiste una vez. Era capellán en un hospital. También fui el responsable de tomar decisiones médicas para un amigo, nuestro entrenador personal, de hecho que tenía 42 años, que nos dejó tras luchar contra el cáncer esofágico. Por favor, por favor, por favor, no dejen lugar para la duda. Mi amigo esperaba que pudiera sobrevivir a un diagnóstico de cáncer en etapa 4, con metástasis hepáticas. Ninguno de sus médicos fue directo. Hablaban sobre el tratamiento, pero no sobre los resultados. Así que nuestro amigo asumió que un tratamiento significaba una oportunidad de supervivencia. Se negó a tomar decisiones sobre su final porque decía, no estoy muriendo,